Ok, bueno, nuevamente buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo en la medida en que el resto de compañeros vaya ingresando a la sala, pues le damos dando la participación. En la noche de hoy vamos a trabajar una nueva temática correspondiente al cálculo del tamaño de la muestra. Esta es una metodología dentro de las estadísticas que nos ayuda a analizar y a comprender, ¿cierto? Al momento de nosotros desarrollar estudios que quizás en una población, en unos elementos de estudio, se me dificulta en muchas ocasiones poder, digamos, abarcar o aplicar ciertos instrumentos que me permitan recopilar la mayor cantidad de información. Me explico de otra manera. El cálculo del tamaño de la muestra, digamos que es una metodología que nos permite simplificar, si se puede utilizar la palabra, el poder determinar el tamaño óptimo de la población objeto de estudio. Cabe anotar que esta población puede ser una población de tipo finito o de una población infinito. Juliana tiene una pregunta. Juliana, ¿puedes abrir el micrófono y conversar? El tamaño de la muestra dentro de los estudios estadísticos nos permite simplificar, obtener el tamaño óptimo de la población que nos permita desarrollar o aplicar los instrumentos al momento de la recopilación de datos, ¿cierto? Para transformar en información. Generalmente dependemos siempre de si la población es finita o infinita. Cuando nosotros, dependiendo el objetivo que hayamos establecido dentro de nuestro planteamiento del problema, debemos establecer en los pasos que hemos determinado para la construcción de los estudios estadísticos. Ustedes recuerden que lo primero que nos planteamos es el problema, lo segundo que establecemos es poder recopilar la información, pero allí en ese grueso de poder recopilar la información, analizar dentro de mi estudio o dentro de mi problema o dentro de mi objetivo a desarrollar, ¿cierto? Entonces, frente a esto, el cálculo del tamaño de la muestra nos simplifica un poco el poder tomar de toda una población una muestra que me represente y a través de ella poder determinar
y al mismo tiempo establecer el número óptimo de unidades de análisis que yo debo desarrollar dentro de mi investigación o dentro de mi estudio estadístico, ¿cierto? En otras palabras, si utilizamos la técnica de la observación, ¿cuántas observaciones debo realizar? Si utilizamos la encuesta, ¿cuántas encuestas debo realizar? Si utilizo la entrevista, ¿cuántas entrevistas debo realizar? Un valor, ¿cierto? Un dato que me permite representar a una población y que ese dato me representa las unidades de análisis que son objeto de mi estudio. Entonces es importante permítanme que la conectividad está bastante lenta. Ustedes saben que cuando hay lluvias siempre se dificulta. Permítanme, vamos a nuevamente a ingresar. Ya les vuelvo a mandar el link, por favor. Vamos a regresar para reactivar la conexión. Permítanme un segundo. Vuelvan a ingresar por el link que les voy a compartir.
Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Eh, Les decía que siempre los días lluviosos dificulta un poco la conectividad. Tratemos de ser bastante generosos con la temática para efectos de que sea provechosa, porque sé que la conectividad está bastante inestable. Entonces les decía que hoy vamos a ver la metodología del cálculo del tamaño de la muestra. Esta es una técnica, esta es una metodología dentro de las estadísticas que permite determinar el tamaño óptimo de las unidades de análisis que yo voy a analizar dentro de mis estudios o dentro de los objetivos o dentro de los planteamientos o de los problemas que yo me trazo para resolver dentro de una población objetivo. En otras palabras, esta metodología lo que me permite es determinar cuáles son el número de unidades de análisis donde yo voy a consultar, donde voy a indagar, donde voy a buscar la información que es pertinente para yo poder analizar y presentar y finalmente inferir al entregar una conclusión frente a esa duda, frente a esa pregunta, frente a ese elemento que yo me he planteado como objeto dentro de mi investigación. Siempre, digamos que el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza para efectos de poder representar toda una población, ya sea una población finita o infinita. Esta metodología son dos fórmulas que básicamente nos invitan a poder determinar esas unidades de análisis de información. Antes de iniciar, digamos, con la metodología como tal, debemos tener claro unos conceptos. Lo primero es que, como les decía al inicio, dependemos de el tamaño de la población. Recuerden que la población a grandes rasgos corresponde a todos los elementos que son de nuestro interés dentro del estudio que nos hayamos planteado. De la misma manera, allí dentro de mi población es donde están esas variables de análisis que yo pretendo responder, sea a través de ese plan que he trazado, sea a través de esa pregunta orientadora. Recuerden que adicionalmente hay dos tipos de poblaciones: poblaciones finitas, que yo puedo fácilmente contar cuántos elementos están presentes dentro de esa población, y poblaciones infinitas que no me es tan fácil contar y que requieren de mucho tiempo, de muchos recursos para poder hacer un análisis de la totalidad de las unidades de análisis. Cuando aplicamos el cálculo del tamaño de la muestra, y recuerden que la muestra representa una parte, una porción, una fracción de toda esa población que es objeto de estudio, existe un elemento que nos determina qué tan confiado o qué tanta confianza yo voy a tener dentro de esa muestra que estoy tomando de mi población. Es lo que conocemos nosotros como intervalos de confianza. En otras metodologías o terminologías lo podemos conocer como el margen de error. Y básicamente el margen de error está representado en qué tan alejado puedo estar yo de determinar, ¿cierto?, ese valor específico, ese valor que me puede representar efectivamente y eficientemente toda la población. Para ello nosotros dentro del cálculo del tamaño de la muestra establecemos algo que se llama los niveles de confianza. Los niveles de confianza básicamente representan una forma de poder establecer una alta probabilidad de que el resultado que yo obtenga genere confianza frente a la información y frente al número de unidades de análisis que yo voy a analizar. Los niveles de confianza van desde el 95% hasta el 50%. Entre más alta es la confianza, menor será el error. Por ende, será importante que nosotros podamos establecer dentro de los estudios la mayor confianza posible o establecer el mayor intervalo que me genere la mayor probabilidad para que obtenga muy buenos resultados. ¿Ok? Entonces son estos conceptos los que debemos tener bastante claros, bastante pertinentes al momento de poder hacer los cálculos repetitivos.
Dame un segundito aquí. Déjenme y saco el lápiz o la pluma que me permite. Entonces miren que para calcular el tamaño de la muestra, cuando la población es infinita, se utiliza esta fórmula que tenemos aquí abajo, donde n minúscula me está representando ese cálculo de ese tamaño de la muestra. El valor de z al cuadrado es un valor de ese intervalo de confianza, de ese nivel de confianza, ¿cierto? Donde me va a representar ese nivel de confianza. Tanto el valor de z cuadrado como de d cuadrado o de e cuadrado, que también lo podemos encontrar dentro de la metodología con esa otra letra, estarán dados por una tabla de apoyo. Recuerden que yo les mencionaba que el nivel de confianza es donde nosotros nos centramos en unos intervalos en donde los valores nos entregan una alta probabilidad de que el valor que nos da el cálculo de esta fórmula nos va a representar una muestra óptima frente al estudio que yo estoy desarrollando o alcanzando. Adicionalmente, dentro de esta fórmula probabilísticos, en este caso por la letra Q. Estas dos probabilidades acompañan, digamos, ese intervalo o ese nivel de confianza dentro de mi estudio. De éxito o de fracaso, generalmente nosotros debemos centrarnos en que debemos ser optimistas al momento de el desarrollo del estudio. Si se determina una fuente confiable o se establece correctamente cuáles son esas unidades de análisis, dónde debo ir a recopilar la información, dónde debo desarrollar mi investigación, dónde voy a preguntar, dónde voy a consultar, créanme que existirá mayor probabilidad de éxito de encontrar la información que me aporta, que me nutre a mi investigación, a mi estudio. ¿Ok? Entonces, el cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es infinita está determinado por n igual a z cuadrado por p por q, todo dividido entre d al cuadrado. Esta d representa el error. Les decía que podemos dentro de la literatura encontrarlo con la letra D o también lo podemos encontrar con la letra E. Adicionalmente les decía que tanto Z como D o E estarán dados por una tabla de apoyo dentro de esos niveles de confianza que se establezcan dentro de los estudios. Para hallar el cálculo del tamaño de la muestra, ahora cuando mayúscula, donde esa n mayúscula me está representando. Sin embargo, digamos, es la única variable que tenemos frente a la anterior, es que ingresa la letra N mayúscula para representar el tamaño. Un manito arriba.
la sistemática del cálculo del tamaño de la muestra y buscan el contenido que representa sesión virtual. ¿Ok? Les decía pues que para ambas fórmulas, ¿cierto? Para ambos cálculos de tamaño de la muestra, tanto para población finita o infinita, tenemos una tabla de voy a mostrar en este momento. La van a estar observando ustedes. Esta es la tabla que ya está establecida dentro de la metodología, que ya está comprobada, que nos apoya para determinar que bajo estos intervalos que, como les decía, representan los niveles de confianza que van desde el 95% hasta el 50%, podemos encontrar los valores para el nivel de confianza, que en este caso es Z, y E, que representa el error. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando en los estudios o cuando en las investigaciones, siempre vamos a conocer uno de los dos. O conocemos el intervalo de confianza, que iría desde el 95% hasta el 50%, o podemos conocer el error. Uno es el complemento de otro. Ahorita cuando hagamos los ejemplos, revisarán o analizarán cómo interactúa esta tabla para los niveles de confianza. Ojo, nos da los valores de tanto de z cuadrado, de e o de e cuadrado. Les recuerdo que tanto e como e cuadrado en la fórmula es el mismo d o de e cuadrado. ¿Ok? Entonces, para poder explicar un poco mejor ambas fórmulas, ambos cálculos del tamaño de la muestra, permítanme hago un cambio de pantalla para poder mostrarles bajo los ejemplos cómo calculamos para ambos tipos de población el tamaño de la muestra. Permítanme un segundito. Afortunadamente no. Porfa, me confirman cuando ya estén observando
he colocado la fórmula para que ustedes, digamos, se orienten. Okay. Entonces, voy a ampliar un poco sobre el primer ejercicio y procedemos a analizar cada uno de los dos. ¿Ok? Entonces, en este primer ejercicio, en la parte de arriba, nos entregan un ejemplo para desarrollar el cálculo del tamaño de la muestra. Y nos dice así: ahora bien, ¿cómo sabemos identificar cuál de las dos fórmulas debemos utilizar para efectos del cálculo del tamaño de la muestra? Es muy sencillo. En el escrito, en el ejemplo, en el ejercicio, si no me dan el tamaño de la población bajo la cual se está desarrollando el estudio, estamos hablando de una población que es infinita. Si por el contrario, dentro de la narrativa del ejemplo o del ejercicio, me entregan el tamaño total de la población, estamos hablando de una población finita. Entonces ya sabré cuál de las dos fórmulas utilizar, identificando inicialmente cuál es el tipo de población. ¿Ok? Entonces miren este primer ejemplo. Nos dicen, se desea calcular la muestra adecuada para desarrollar un estudio socioeconómico que nos permita determinar si en los hogares las personas tienen ingresos superiores a los 2 salarios mínimos legal mensual vigente. Y para ello me entregan un nivel de confianza del 92%, un error de 0.08 y una probabilidad de fracaso del 40%. Ojo, el ejemplo me pide que yo calcule el tamaño de la muestra teniendo como criterios para esto que me entregan primero un nivel de confianza del 92%, segundo, me entregan que el error es de 0.08 y adicional me entregan que la probabilidad de fracaso es del 40%. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar primero los valores, los datos, antes de proceder a aplicar la fórmula. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos, déjenme ampliar un poco más. Para que ustedes un poco de pronto por la visual de los celulares o de los computadores les quede más fácil analizar el paso a paso de lo que vamos a hacer. Permítanme que amplíe un poco mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Lo primero que me dan es que el nivel de confianza es del 92%. ¿Ok? Segundo, me dicen que el error es de ¿cuánto? 0.08. Si nos lo analizamos bien, estamos hablando de que el error es de un 8%. Y aquí les doy el primer truco. Siempre el nivel de confianza está amarrado al error. Y siempre los dos sumarán el 100%. En otras palabras, si el error es del 92, ¿cuánto le falta a 92 para llegar a 100? 8. Por otro lado, me dan la probabilidad del fracaso. Recuerden que el fracaso en la fórmula lo vamos a representar con la letra Q. Y en este caso me dicen que el fracaso, ¿cierto? ¿De cuánto es el fracaso? Del 40%. Ok. De la misma manera, si yo sé que el fracaso es del 40, el éxito viene siendo el complemento de esto. Quiere decir que si el éxito
que está representado por la letra P, para que cuando lo veamos en la fórmula, ustedes lo identifiquen. Si el éxito, en este caso, que es la letra P, y sé que el fracaso es del 40, ¿cuánto me falta para llegar a 100? El 60%. También, fracaso y éxito, estos dos me deben sumar el 100%, al igual que el nivel de confianza y el error. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, siempre uno será el complemento del otro. Quiere decir que si el fracaso es del 40, el éxito es del 60. Si me hubiesen dado, por ejemplo, un éxito del 80%, quiere decir que el fracaso sería el 20%. En el caso, porque puede haber o puede suceder algunos estudios en los cuales no me entregan ni fracaso ni éxito, es decir, no me dan este valor. Cuando eso pase, yo asumo que el estudio o el cálculo del tamaño de la muestra tendrá igual probabilidades. Por ende, fracaso y éxito valdrán 50%. Esto lo van a tener en cuenta por si al momento de ustedes desarrollar alguno de los ejemplos, algunos de los ejercicios, no nos entregan ninguna de las dos probabilidades. ¿Listo? Cuando eso sea así o cuando eso pase, tomaremos tanto P o Q como 50%. Para este caso, si me están entregando una probabilidad que es la de fracaso. Y con esa puedo, vía complemento, conocer el resto, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué he hecho aquí? Simplemente he sacado los datos para poder aplicar la fórmula, ¿cierto? Vamos a colocar aquí simplemente los datos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta y me voy a la fórmula me mide z cuadrado, d cuadrado, que les decía que era el mismo E, P y Q. ¿Ok? Tanto para z como para E, estos dos datos saldrán de la tabla de apoyo conociendo o el error o el nivel de confianza. En otras palabras, me voy a ir a la tabla de apoyo que se las tengo acá. En este caso, voy a buscar, primero lo que voy a buscar es en la parte de arriba, en la primera fila. En esta, una flechita para que ustedes se ubiquen y sepan que siempre lo primero que tenemos que analizar es en cuál nivel de confianza me voy a desarrollar mi estudio. De allí parte todo para poder nosotros identificar cuánto vale z cuadrado y cuánto vale d cuadrado o e cuadrado, que para el caso es lo mismo, ¿ok? Entonces siempre ustedes, claro, bajo cuál certeza se va a estar trabajando. Y recuerden, esa certeza equivale al nivel de confianza, que va desde el 95%, 94%, 93%, 92%, 91% hasta el 50%. Para este caso de mi estudio, me dicen que el nivel de confianza es de ¿cuánto? Del 92. Quiere decir que para el desarrollo o para el análisis de la información, yo me pararía sobre esta fila que está aquí. Porque aquí conozco que el nivel de confianza es del 92%. Ahora bien, ya que tengo identificado la fila o la columna más bien, donde está el nivel de confianza del 92%, lo que hago es buscar el valor para z cuadrado y para e cuadrado. En este caso, si yo, digamos, intercepto z cuadrado, que ustedes lo ven en la primera columna, ¿cierto? Aquí. Permítanme un segundito la ilustración.
Miren, aquí vemos z cuadrado y aquí vemos a e cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo intercepto z cuadrado con mi nivel de confianza del 92%, z cuadrado valdría ¿cuánto? 3.06. De la misma manera, por el mismo nivel de confianza a e cuadrado o d cuadrado, sabré que el error, ¿cierto? Que ojo, miren, que si ustedes se paran sobre la misma columna, miren dónde está el 0.08, ¿sí se dan cuenta? Ese 0.08 que me da el ejercicio, que para este caso no lo voy a utilizar porque ya voy a utilizar directamente el valor de ¿qué? De e al cuadrado o de d cuadrado. Entonces, nuevamente me voy acá. Entonces ya sé que cuando el nivel de confianza es del 92%, z vale, z cuadrado, perdón. Voy a permitirme aquí. Cuadrado, que es el mismo de cuadrado, cuando el nivel de confianza es del 92, vale 0.0064. Les decía, tanto z cuadrado como d cuadrado los vamos a sacar ¿de dónde? De la tabla que ya nos entrega la metodología como elemento de apoyo. ¿Ok? Y en este caso, P, que vale el 60%, eso equivale a 0.6, ¿cierto? Si lo dividimos entre el 100%. Y Q sería 0.4. Recuerden que yo, dentro de la fórmula, no puedo trabajar con valor porcentual. Tengo que trabajar con un valor entero. ¿Ok? Entonces, el 40% dividido entre 100% me da 0.4 y el 60% dividido entre 100% me da 0.6. En este caso, ya saqué los valores que me pide la fórmula. Para simplemente acá reemplazar. ¿Qué me dice la fórmula? Que el tamaño de la muestra está dado por z cuadrado por p por q. En este caso, voy a utilizar los paréntesis. ¿Cuánto vale z cuadrado? 3.06, ¿cierto? Déjenme aquí, que será igual. Z cuadrado, que ya sabemos que vale 3.06, por ¿cuánto vale P? P vale 0.6 por Q, que vale 0.4. Y todo eso lo vamos a dividir entre E cuadrado o D cuadrado, que en este caso vale 0.0064. En este caso estoy utilizando la hoja de Excel y me queda muy fácil aplicar la fórmula para que me dé el valor de lo que sería el tamaño de la muestra. Y si ustedes lo ven aquí, he calculado el tamaño de la muestra para una población
que es infinita. Es decir, que lo que me pedía el estudio para saber a nivel socioeconómico cuántos hogares poseen ingresos superiores a los 2 salarios mínimos, tendría que yo encuestar o visitar 114.75, que si ustedes lo redondean, esto sería 115 hogares debería visitar. Esto aquí, voy a colocarlo, redondeo. Ahora bien, ojo, ¿qué hice? Simplemente tomé los valores que me entrega el estudio, los datos, con el nivel de confianza, me fui a la tabla de apoyo y busqué valores para z cuadrado y para d cuadrado. Ya conocía los de P y los de Q y simplemente lo que hice fue redondear para calcular el tamaño de la muestra que me pide el estudio. Es decir, este sería el número de unidades de análisis que yo requiero analizar para poder encontrar la información que me pide ese planteamiento de ese problema. Aquí, dudas o preguntas. Juliana, adelante. Ok, perfecto. Buena pregunta. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula me pide los valores tanto de z como de e al cuadrado. Sin embargo, si ustedes quieren, yo podría trabajar con estos dos valores sin estar al cuadrado. Es decir, tomar los valores, me voy a ir nuevamente a la tabla. Es decir, yo podría trabajar con el valor de e solo, que sería el 0.08 que está allá, y ponerlo en la fórmula, pero cuando vaya a la fórmula, me tocaría elevarlo al cuadrado, porque es lo que me pide la fórmula. Mira, voy a ampliar un poco más. Si quieres dejar la prueba, es correcto. Yo por es correcto. Es el valor, es como si yo, en vez de utilizar el de cuadrado que me da la tabla, yo utilizo el de y lo elevo al cuadrado. Pero yo siento que así se pueden enredar más, porque me ha pasado ya. Entonces yo les digo, a pesar de que el valor me lo entregan, ¿cierto? Yo en la tabla ya me entregan el valor con el resultado al cuadrado. Entonces simplemente utilizo el que ya conozco para no tener que hacer, por decirlo de alguna manera, un doble proceso. De primero colocar el valor de E y luego aplicar en la fórmula la elevación al cuadrado. Eso ya es practicidad de ustedes. Ahora bien, puede que yo en algún ejercicio no les entregue el nivel de confianza y me voy a ir nuevamente a la tabla de apoyo. Si no les entrego el nivel de confianza, les entrego el error. Por ejemplo, si yo les dijera un error que 0.06 o del 6%, entonces yo
se entrega el valor del nivel de confianza. ¿Dudas o preguntas al momento de aplicar la fórmula? Si todo está ok, opción manito arriba, por favor. Gracias por la confirmación. Entonces, hagamos otro ejemplo. Aquí mismo. Ustedes allá en sus casas pueden ir en sus cuadernos anotando o revisando. De igual manera, pues ya saben que este material se carga en su plataforma. Miren este segundo ejemplo. Nos dice que en una población se quiere obtener una muestra para saber cuántas personas asisten a citas médicas periódicamente. Y me dicen, ¿un nivel de confianza de cuánto? Del 93%. Y me dicen que el fracaso, que ya sabemos que el fracaso está representado por la letra Q, ¿es de cuánto? Del 10%. Ahora bien, si yo sé que el fracaso es del 10, ¿de cuánto es el éxito? Que está representado por la letra P. ¿Quién me dice? Ok, entonces es el 90%. Miren que yo no voy a utilizar, a pesar de que yo, si yo me voy a la tabla y busco el 0.07, mírenlo aquí. ¿De cuánto nivel de confianza estamos hablando? Miren, me voy por arriba. ¿Y de cuánto estamos hablando? Del 93%. Por eso les decía, el error está amarrado al nivel de confianza. Y el éxito está amarrado al fracaso, ¿ok? Entonces, en este caso, miren, cuando el nivel de confianza es del 93%, ¿cuánto vale z cuadrado? ¿Quién me dice? Adelante, Juliana. Correcto, mírenlo. Aquí está el 93%. Interrelaciono tanto filas como columnas y me doy cuenta que cuando el nivel de confianza es del 93%, z cuadrado vale ¿cuánto? 3.28. Y por ahí mismo abajo encuentro cuánto vale e cuadrado, que sería ¿cuánto? 0.0049. Ahora bien, si usted toma este error de 0.07 y lo eleva al cuadrado, se dará cuenta que nos da el mismo valor de ¿cuánto? De 0.0049. Ya sabemos que z cuadrado vale ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos que era? 3.28. Y ya sabemos que P vale 90%, si usted lo divide entre el 100% eso le da 0.9 y Q sería 0.1. Ya lo que nos toca es que reemplazar en la fórmula. Entonces N será igual Z cuadrado. ¿Cuánto vale Z cuadrado? 3.28, ¿cierto? Por ¿cuánto vale P? 0.9. Dame un segundito que aquí se me rodó la fórmula. Repito, vamos a hallar el tamaño de la muestra y la fórmula me dice el tamaño de la muestra cuando la población es infinita estará dado por z cuadrado. ¿Cuánto vale z cuadrado?
3.28, aquí lo tenemos. Ya sacamos el dato. Eso lo va a multiplicar por el valor de P. Y también lo va a multiplicar por el valor de Q. Y todo eso lo vamos a dividir entre el error al cuadrado, que vale ¿cuánto? 0.0049. Y allí, ustedes se dan cuenta, N me dice que vale 60.244898. Si yo redondeo esto sería al entero próximo, N valdría ¿cuánto? 60. Para este caso del cálculo de la multiplicación, pues me queda muy sencillo porque yo utilizo la hoja de cálculo de Excel. ¿Ok? Ustedes allá cogen su calculadora, sus apuntes y van haciendo el proceso paso a paso. Vean qué sencillo es el cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es infinita. Simplemente tomamos el nivel de confianza, vamos a la tabla de apoyo, tomamos los valores de z cuadrado, los valores de e cuadrado, valor de p, valor de q y aplicamos una operación aritmética que sería una multiplicación en la parte del numerador sobre un valor en el denominador para hallar el valor del tamaño de la muestra. Ahora, estos 60 que representan son las unidades de análisis. Quiere decir que en este ejercicio, yo debería ir en esa población y analizar a cuántas personas o consultar a cuántas personas, a 60, que serían el número de unidades de análisis para desarrollar y consultarles a ellos sobre qué tanto o qué tan frecuente asisten a citas médicas, que es lo que busca el estudio. ¿Dudas o preguntas allí? ¿Dudas o preguntas? El tamaño de la muestra, que está representado por la letra N, será igual a lo que sale de dividir z cuadrado por p por q entre el error al cuadrado. ¿Vale? Así de sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen estos valores? Estos valores saldrán del mismo elemento de estudio, ¿cierto? Para los valores de z y de d, estos estarán asociados al nivel de confianza. Y esos estarán dados ¿por qué? Por esta tabla de apoyo. ¿Ok? Cuando ya conozca el nivel de confianza que está en la primera fila, simplemente selecciono y me desplazo para hallar tanto los valores de z cuadrado como los de e cuadrado. ¿Vale? Así de sencillo. Con el nivel de confianza hallo los valores para z cuadrado y para e cuadrado, que estarán dados por la tabla. Ya lo que me toca es simplemente reemplazar lo que hicimos aquí.
Me dieron el fracaso, que era el 10%. Recuerda que el fracaso está representado por la letra Q. Aquí está. Me dijeron que era el 10%. Si tú divides 10% entre 100, te da 0.1. El fracaso y el éxito siempre te deben sumar 100% o 1. Si los tengo en valor porcentual, 90 más 10, ¿cierto? Te daría el 100%. Si los tengo en valor entero, 0.9 más 0.1 te da 1. ¿Ok? Valor porcentual, valor entero. Y ya te decía que estos valores de z cuadrado y d cuadrado salen ¿de dónde? De la tabla de apoyo. Ya lo que nos resta es simplemente que aplicar la fórmula. Entonces simplemente el tamaño de la muestra que calculaste fue de 60. Este de 60 te representa el número de estudios, el número de visitas, el número de encuestas, el número de personas que tú debes consultar, estudiar, preguntar frente a lo que es tu variable objeto de estudio. En este caso, a esas 60 personas que tú vas a ir a la población, le vas a preguntar si asisten o no periódicamente ¿a qué? A las citas médicas. ¿Entendido? Ok. Para el caso de población finita es similar el proceso. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos uno ya. Vamos a hacer una operación aritmética. ¿Cómo sé que me hablan de población y que sé que debo aplicar esta fórmula? Sencillo, miren que cuando me entregan el ejemplo o el estudio que se va a realizar, me están dando el tamaño de la población. Miren, por ejemplo, en este caso me dice, en un grupo de 20.000 personas, ya de antemano me están entregando el tamaño de la población. Ahora, este 20.000 en la fórmula, el que representa el N mayúscula, sería el tamaño de la población. O sea que aquí estarían los 20.000.
pena escribir un poco más. Ok. Entonces me dice, en un grupo de 20.000 personas se pretende realizar una encuesta para conocer la intención de voto en las próximas elecciones. Y me dicen que el nivel de confianza para este caso es del 94%. Y me dicen que el éxito es del 75%. Ahora les pregunto, si sé que el éxito es del 75%, ¿cuánto le falta de 75 para llegar a 100? ¿De cuánto sería? Ok, voy a poner por acá. Entonces ya sé que N mayúscula vale ¿cuánto? 20.000, que es el tamaño de la población. P, que es 75%, si usted lo divide entre el 100% que representa el fracaso, ya sabemos que es el 25%. Si usted le divide entre 100%, eso le da 0.25. Pues voy, insisto, estos dos, éxito y fracaso, son complementos. Y ahora z cuadrado. Y me falta ¿qué? E cuadrado. ¿Dónde encuentro estos dos valores? Lo encuentro en la tabla de apoyo. Simplemente estamos sacando los datos. ¿Listo? ¿Para qué saco los datos? Para posteriormente simplemente irme a la fórmula y reemplazar en la operación aritmética. Ahora, ¿cómo encuentro yo estos dos valores? Ya les digo que aquí está en la tabla de apoyo. Entonces, ¿cómo voy a la tabla de apoyo? Simple. Me dicen que el nivel de confianza es de ¿cuánto? Del 94. Entonces vamos a la tabla de apoyo. Cuando el nivel de confianza es del 94, miren lo que está aquí. Z cuadrado vale ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Y E cuadrado? Adelante, pueden abrir el micrófono. Ok, entonces 3.50, 36. ¿Cierto? Si ustedes se van a la fórmula, ya conocemos, pues vuelvo le insisto, esto es igual, para que pronto no se vayan a enredar. E cuadrado y D cuadrado son los mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué me resta? Es simplemente hacer las operaciones. Yo la puedo hacer y la puedo aplicar directamente porque Excel me lo permite, ¿cierto? De una sola operación. Sin embargo, voy a dividirla en tres operaciones. La primera operación, si ustedes me lo permiten, va a ser la parte de arriba, que es n por z cuadrado, ¿cierto? Por p
por Q, ¿cierto? Permítanme yo aquí cambio. Es decir, estoy tomando esta parte de aquí arriba de la fórmula. Déjenme yo inserto una línea aquí, como para que ustedes se orienten. ¿Qué estoy tratando de hacerle? Hacer el paso a paso, porque es una fórmula más compleja. Por Z cuadrado por P por Q. ¿Ok? Entonces voy a hacer primero. ¿Cuánto vale N? Entonces, ¿cuánto? P por Q, ¿cierto? Que sería la tercera parte de la fórmula. ¿Ok? ¿Para qué les estoy haciendo esto? Para que cuando ustedes estén en sus cuadernos haciendo los cálculos, también se acostumbren a hacer el paso a paso. Muchas veces cuando tratamos de hacer las operaciones de forma directa, fallamos o nos equivocamos. Entonces es mejor hacer el paso a paso. Entonces ahora estoy en esta última parte de la fórmula que sería z cuadrado por p por q. Vamos a ver cuánto nos da esto. Z cuadrado 3.53 por P, que vale 0.75 por 0.25. Y ahí tengo este valor. ¿Ok? Entonces miren, ¿cuánto da la muestra ahora? Ahora sí voy a utilizar la fórmula. ¿Cuánto da N? Ah, bueno, entonces N sería la parte de arriba, que es esta, dividida entre esta más esta. ¿Qué hago aquí
Con esto en Excel simplifico los cálculos. Me dio 182 si redondeamos. Aplicar todos los cálculos, me dio ¿cuánto? 182. Muy similar a lo que hicimos en la anterior, ¿cierto? Y simplemente irnos a la fórmula y reemplazar. ¿Dudas o preguntas aquí? El resto de los que está conectado pueden abrir el micrófono. Ok, gracias por la confirmación. Ahora bien, miren lo que les digo. Cuando encontramos estos valores del tamaño de la muestra, yo siempre le digo a los estudiantes que tenemos que ser o ponerle un poco de lógica a los datos, porque les puede pasar que cuando aplican los cálculos les dan valores que si usted pone el sentido común sería como ilógico. Muchas veces cuando utilizan allá, porque a veces pasa, porque utilizamos las calculadoras del celular o tratamos de hacer la operación de forma directa, metemos el dedito mal o hacemos un cálculo errado, ponga que usted le entregue este valor. Que le dé que n le dio 0.829. ¿Qué pensaría uno de esto? Sería ilógico pensar que de una población tan grande, cuando voy a tomar una muestra, solamente me dé una unidad de análisis para encontrar la información. Entonces, ojo cuando hagan los cálculos y de pronto le dé valores como eso. Revisen si están haciendo las operaciones aritméticas de forma errada o equivocada. ¿Ok? Entonces, rápidamente, eso para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a bajar acá y vamos a traernos las fórmulas también. ¿Ok? Permítanme que estoy utilizando aquí. Vamos a borrar. Y vamos a ir reemplazando.
Para este caso, como ya está predeterminado aquí en el Excel, ya está en la fórmula, a lo que yo vaya reemplazando los datos, pues claramente estos valores van a ir cambiando, ¿cierto? Entonces permítanme aquí, estoy ampliando un poquito para que ustedes... ¿Ok? Si la probabilidad de éxito es del 85, ¿cuánto sería el fracaso? ¿Sería de cuánto? Del 15%. O sea que esto sería 0.15. Dime. Ya terminan 2 minutitos, 5 minutitos. Dijiste que no me dijo que termina nada. Faltan 3 minuticos. ¿Ok? Y ahora, ¿de cuánto nos dijeron que era el nivel de confianza? Del 90%, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla de apoyo. Cuando el nivel de confianza es del 90, me paro aquí. Voy a llevar aquí la ruedita. El nivel de confianza es del 90. Z cuadrado vale 2.72 y E cuadrado vale 1. Simplemente reemplazamos. 0.01 vale Z cuadrado y, E cuadrado y Z cuadrado vale 2.72. ¿Qué hicimos? Simplemente reemplazar los datos que ahora me entrega este segundo ejercicio, ¿cierto? Se me dan porque ya yo aquí tengo preestablecido en la hoja de cálculo las fórmulas, entonces me queda muy fácil encontrar el valor del tamaño de la muestra. ¿Dudas o preguntas? Les repito, P y Q son uno complemento de otro, o sea, éxito y fracaso son complementos, y Z cuadrado y E cuadrado también son complementos y dependerán siempre de la tabla de apoyo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? El resto, por favor, me confirman. Perfecto, entonces de esta temática sale un taller que se los cargaré el día de mañana. Yo les notificaré por el grupo. Si no hay más dudas, más preguntas, pues damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Feliz noche.